Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Y nuevamente está con nosotros Adriana García. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Carlos, buenas noches. Pues nuevamente aquí visitándolos. La vez pasada platicaste sobre los trabajadores de construcción. Y hoy, bueno, sigue siendo tu tema de investigación, solo que ahora vamos a platicar en un asunto más conceptual, quizá. ¿Se va a poner denso esto o no? Más bien más de contexto, ¿no? En dónde ubicar okay. los trabajadores, ¿no? Muy bien, porque vamos a estar platicando de las desigualdades en la producción del espacio. Y ahorita nos platicas qué quiere decir esto. Gracias por estarnos acompañando desde su casa o donde estén, a través de Spotify o Facebook o video televisión o radio. Y bueno, ¿empezamos? Claro, vamos a empezar. Pues primero, ¿qué podemos entender por esto de producción o desigualdad de la producción del espacio? Bueno, primero, como te digo, es una cuestión más de contexto. Entonces es ver cómo se están generando los cambios, las reformas físicas en las ciudades, ¿no? La investigación pues se está basando específicamente en ciudades globales. Entonces estamos enfocando a la Ciudad de México como una ciudad global, y de ahí pues está particularizando el caso en zona Polanco, como se le designa o le designo, por el fenómeno que está pasando ahí en cuanto a la construcción de edificios de lujo, corporativos, un nuevo modelo de construcción que va muy acorde a las necesidades que ahorita hay para inmobiliarias, capital financiero, pues ahora sí que para grandes capitalistas que están buscando espacios adecuados a sus necesidades, ¿no? Como diría Milton Santos, ¿no? Así como a construir formas y funciones acordes al capital, ¿no? Y va por ahí lo que he estado observando en esta zona. Bueno, estás estudiando Polanco. Fíjate que hace unas semanas vino un chico de maestría y está haciendo una tesis, que seguramente sabes de él, sobre un proyecto urbano alrededor del Estadio Azteca. Y también tiene que ver con esto que dices de ver a la Ciudad de México como una ciudad global. No se diga porque esta remodelación, digamos, y no del estadio, sino de toda la zona del Estadio Azteca, tiene que ver porque se viene como sede mundialista en 2026. ¿Cuándo es eso? No sé qué es. Yo no sé ya de fútbol, así que... Sí, 26. Y tampoco estás obligada. No, sí, es que estamos en el 23, pero yo me acordé que es en el 26. Ajá. Y bueno, interesante que ahora nos platiques de la zona de Polanco, porque además nos estás platicando que ya superó los límites que se conocían de Polanco. Iba a decir que conocemos, yo no conozco Polanco, te soy sincero. Ubícanos primero en dónde está Polanco. Bueno, Polanco está como al centro norte de la ciudad, no sé, o sea, pertenece a la Miguel Hidalgo, a la delegación Miguel, bueno, ahorita ya es alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces está más como hacia el norte, centro, norte, oriente de la Ciudad de México, ¿no? Tiene una cercanía pues así muy estratégica con lo que es el centro histórico y con Chapultepec, ¿no? Entonces también de ahí avenidas importantes, ¿no? Está entre Avenida Río San Joaquín, Periférico, Reforma, ¿no? Más o menos está ahí adentrito, ¿no? Entonces por ahí uno lo puede ubicar. Y digo, Polanco en sí son 5 colonias, ¿no? Ha ido, bueno, pues el proyecto ha ido creciendo, y por eso también el estudio va pensado desde esto de la producción del espacio, pues basándonos en esta idea de que el espacio se ha vuelto
lo han considerado también como una mercancía, ¿no? Un producto. Entonces, como tal, pues hay que hacerlo rentable, ¿no? Y cada lugar va a ser rentable, o cada zona va a ser rentable según pues para dónde va proyectado. Entonces, así como puede haber las ciudades patrimonio, los corredores culturales, pues encontramos como sí decimos la Ciudad de México como una ciudad global, pero bueno, basándose así como en algunas guías así bibliográficas, pues hay quien dice, no toda la Ciudad de México es ciudad global, ¿no? O sea, la parte así fuerte de lo que es la construcción de México o la producción de la ciudad a partir de estos parámetros de ciudad global, pues son como entre alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, que es Benito Juárez, Coyoacán. Entonces, y pues hay como de repente uno ve como grandes construcciones de edificios muy altos en ciertas zonas o en formas aisladas, pero el caso de Polanco es que ha comenzado, bueno, en su historia pues pasó de un proceso a ser de medio una zona agrícola de la ciudad a irse ahí transformando, a ser la zona de residencia para personas de ingresos altos, casas residencia, pues que iban muy en esta imagen de pues lo que es por ejemplo la zona residencial de Chapultepec, ¿no? Casas grandes, bajas, pero grandes. Ahorita la idea es pues edificios de 30 pisos, 20 y tantos, se mezclan como servicios, residencia, oficinas, centro comercial. Entonces va toda una producción a partir de, bueno, ¿para qué queremos este espacio? ¿Para quién va este espacio? Y entonces, ¿qué necesitamos para que sea de esta forma? Y ahí viene el papel pues de la industria de la construcción, de sus trabajadores, ¿no? Asociando esta situación. Y bueno, y Polanco pues va en ese sentido, sí mantiene la cuestión residencial muy fuerte, porque digamos que también asociado con los planes de desarrollo urbano, pues en su momento, bueno, Polanco era totalmente para residencia. A las colonias de lado, ahorita el plan de desarrollo urbano más actual está proponiendo colonias aledañas a Polanco, o a los 5 Polancos, a crecer, ¿no? A crecer en esta imagen de edificios muy altos. Y como Polanco el nombre es en sí un referente fuerte, pues ahí me he encontrado así como algunos sectores de construcción muy grandes que ya les pusieron cuadrante Polanco, aunque ya no pertenezca a la colonia Polanco como tal, ¿no? Entonces va por ahí cómo están haciendo estos crecimientos, ¿no? Esta producción, ¿no? Por eso es la idea de la producción del espacio, ¿no? Sí. ¿Y cuántos? ¿Se puede hablar de un solo tipo de Polanco? Bueno, ya nos estás diciendo que se amplía su extensión, se sale de los límites conocidos. Y todo junto, aunque se haya salido de sus límites, ¿es un solo paisaje, digamos? ¿Es homogéneo? ¿O se puede hablar de diferentes Polancos dentro de Polanco? En general sí es homogéneo, ¿no? Si uno ve ya más edificios de unos 10 pisos, 12 pisos, 8 pisos, y ya de repente aparecen los más grandes, pero sí hay como una tendencia de ir viendo como de lo que es de Polanco 1 a Polanco 5, cómo va aumentando el tamaño de los edificios, ¿no? Y también cómo va cambiando la funcionalidad de estos edificios. Unos son básicamente departamentos, los de residencial, y ya otros van con proyectos de combinar hoteles, oficinas y departamentos de lujo, ¿no? Porque incluso nos comentabas que hay un corredor, digámoslo así, que podemos pensar que es dinos tú mejor, de Chapultepec hacia el centro, y por ahí queda Polanco. ¿O no se puede hablar de corredor? Bueno, lo que se ha como observado un poco es el papel de Polanco que puede tener con toda esta cuestión de las actividades financieras, conectando sobre todo con Santa Fe. Entonces, por ejemplo, lo que es Avenida Reforma, pues conecta Polanco, da acceso a Polanco para llegar a Santa Fe.
Y también como es un lugar donde llega turismo de altos ingresos, entonces ahí también está muy cerca el conectarlo con el centro histórico. Y vamos, pues también el centro histórico se ha venido remodelando, ¿no? Entonces cada vez es más pensado para el turismo, para andar a pie. Entonces ahí tiene como toda esta ventaja de Polanco, es como muy accesible al centro de la ciudad, pero en un servicio así como hacia las zonas más turísticas, ¿no? Más bonitas de la ciudad, ¿no? Entonces, en general solo se puede hablar de un Polanco, digamos. Ajá. Y ahora bien, ¿cuántos tipos de desigualdades en la producción del espacio existen? Bueno, y entonces haciendo estos recorridos, ya como observando un poquito qué pasa, por un lado, sí, esto que te digo, este crecimiento que se está haciendo hacia las partes aledañas de Polanco, pues que está pasando más justo hacia el norte, al lado norte, es donde están todavía se encuentran algunas colonias pues de ingresos menores a lo que uno reconoce en Polanco, ¿no? Entonces igual ves casas más pequeñas, vecindades, y que pues la tendencia, lo que pues ya se ha hablado mucho, esto de la gentrificación y todo, pues la tendencia va a ir expandiendo, ¿no? Estos grandes proyectos que hay de construcción en Polanco hacia esos lugares, ¿no? Que es lo que se está viendo. Entonces tenemos una desigualdad socioespacial en cuanto, bueno, pues sí, no toda la alcaldía Miguel Hidalgo es lo mismo. No las partes muy aledañas a Polanco están así todas en su auge de infraestructura, y pues eso también nos habla de el tipo de habitantes, ¿no? O sea, son otros ingresos, otras condiciones sociales que tienen. Y bueno, pues asociado a mi tema de investigación, pues la cuestión del trabajo, ¿no? La desigualdad laboral pues es muy fuerte en este tipo de zonas como Polanco, ¿no? O sea, tenemos todo, si bien Polanco se distingue por este sector servicios de lujo, pues también está el sector servicios de baja gama, por así decirlo, ¿no? Entonces, está el comercio informal, pero también está toda esta gente que trabaja en aseo doméstico, en servicios, en vivienda. Y pues para mi caso, la cuestión de los trabajadores de la construcción, o sea, por ser personas que llegan, trabajan ahí. O sea, para empezar, es un trabajo, en la imagen de Polanco es un trabajo que no es reconocido, ¿no? O sea, uno habla de los edificios, habla de la zona bonita, pero pues alguien tuvo que construir eso. No nada más es como la idea de quién ofertó el capital, quién está comandando esos proyectos urbanos, sino también pues quién realmente está ahí con su fuerza de trabajo produciendo, ¿no? Y que llegan a ser como invisibilizados, tanto en la fase como de construcción, como si también pensamos para qué va proyectado esos edificios. Por ejemplo, un edificio, un centro comercial así de esos superlujos, pues hay trabajos que ya no se ven, ¿no? O sea, por ejemplo, el de la construcción no se ve porque va destinado a que haya ahí otro tipo de servicios, otro tipo de actividades económicas. Entonces también yo lo asocio con una desigualdad laboral, ¿no? O sea, la que nunca, o sea, es la misma, ¿no? Nunca se ve, pero además nunca se reconoció que hizo parte para llegar a otras actividades económicas que son las que se reconocen de la zona, ¿no? A ver, has dicho varias cosas que despiertan interés. Una, ¿se puede hablar de un solo Polanco? O bien, no se puede hablar de diferentes Polancos, pero sí se puede hablar de desigualdades espaciales dentro de Polanco. Dentro de Polanco como tal, no. Más bien te digo así como a lo aledaño, ¿no? Y que esto es como muy marcado cuando uno siempre ve como zonas de crecimiento, o de mucha especulación inmobiliaria, como unas zonas crecen bonito y se ven así de otro mundo, y como al lado están las construcciones precarias, casas ya en condiciones de ya casi para derrumbarse, u otras dinámicas, ¿no? Y que a veces, como hemos visto en otros lugares, o justo en Santa Fe, ¿no? Nada más ponen la barda y así como que esto nos divide a los ricos y esto a los pobres, ¿no? Entonces más bien es así, ¿no? Un poco, todavía en Polanco encontramos, digo, algunas colonias
que son de recursos más bajos a lo que está en todo lo que es Polanco, ¿no? Y me recordaste mis clases de antaño en secundaria, de cuando nos decían que la riqueza es de quien la trabaja, en una onda marxista, ¿no? ¿Tu tesis es marxista? Tu investigación es marxista. Pues sí, va relacionada mucho con autores de la geografía crítica, ¿no? Entonces, pues por ahí va la base, ¿no? Que no está mal nada más para entender, digamos, ¿no? En dónde se ubica, digamos, tu estudio, que más bien es de estancia postdoctoral. Sí. Y entonces tu marco teórico es marxista, digamos. De alguna forma, sí. A partir de bueno, se puede decir que es a base de estudiar los espacios geográficos desiguales. Más bien, es como en estas conformación de espacios o producción de espacios, por ejemplo, específicamente en un edificio, ¿no? La producción de un edificio de lujo. ¿Cuál es el papel de los trabajadores ahí, ¿no? Rescatar como el papel que ellos tienen en la producción de ese espacio, pero también justo rescatarlos como desde esta visión de aquí hay una desigualdad, ¿no? O sea, porque pues ellos son ajenos totalmente, sí, desde esta visión marxista, pues ellos nada más venden su fuerza de trabajo y ahora sí que la mercancía es ajena a ellos, ¿no? Y totalmente ajena, o sea, como muchos trabajadores dicen, pues nosotros entramos a estos lugares mientras los construimos, de ahí no tenemos ni permiso de pararnos en la banqueta porque ya nos ven feo, ¿no? O sea, la desigualdad, o sea, estas diferencias sociales o socioeconómicas son muy marcadas en esa zona. Luego, por otro lado, esta zona de Miguel Hidalgo, la delegación Miguel Hidalgo, es una de las delegaciones donde gobierna el PAN. Y es una de las delegaciones que, digamos, se mantienen panistas o se mantienen de ese perfil político desde hace tiempo. Y se suman a una franja, digamos, del lado poniente de la ciudad, en donde se está pintando de azul, en donde en 2021 fue claro que se pintó de azul. Es decir, o bien se puede pensar que con perspectivas más bien, o simpatía más bien por un gobierno de derecha, digamos. Y la parte oriente de la Ciudad de México se pinta más bien por el lado de izquierda, digamos. ¿Eso te influye algo en tu investigación o no influye nada? Como factor de influencia, sí, qué partido esté, no, porque, justo, ¿no? Uno ha reconocido que la delegación Miguel Hidalgo, pues siempre ha tenido una tendencia así de un cierto partido en gobierno, pero también o sea, justo con todos los proyectos que van a ir, o sea, una alcaldía que se conformó siempre o sea, se fue habitando con personas de alto ingreso y pues también hay una perspectiva, ¿no? ¿Qué quieren ellos en ese espacio? ¿Cómo ven ellos ese espacio? Y por eso, cómo se fue transformando, ¿no? O sea, vamos a ir relegando las actividades agrícolas, en su momento también las industrias. Ahorita la única que queda así como marcada y de la zona es Corona, la empresa, ¿no? La cervecera Corona. Todavía se ve ahí sus instalaciones, pero de ahí ya todo se volvió como otro tipo, o sea, las actividades, el sector servicios, pues es su fuerte. Y pues va muy asociado, siento así como a este tipo de partido, o sea, más bien no influye en el sentido que no es particular el caso, ¿no? Como que uno ya ha visto que se asocian ciertas actividades con ciertos procesos políticos, ¿no? ¿Quién es el delegado o delegada, alcalde, alcaldesa de la Miguel Hidalgo? No sé, no he ubicado quién es en la Miguel Hidalgo. Es nada más como dato extra, digamos. A ver si ahí lo checaré. Lo averiguamos. ¿Cuántos o cómo puedes caracterizar los tipos de desigualdades? Es que hablas en lo general de los trabajadores, pero no solo son los trabajadores. Los trabajadores pensaría yo que son pendulares, que van y vienen todos los días.
Ajá, o sea, es como sí, cuando uno va adentrándose, así dices, bueno, esta desigualdad así como, digo, como socioespacial en cuanto a la infraestructura que ves en vivienda, ¿no? Cómo cambia de pasar de una calle a otra, donde termina el proyecto de superconstrucción, a donde están las colonias todavía viejas, la Pensil, la Argentina, ¿no? O sea, colonias que son muy, muy antiguas. Que no han todavía entrado a la dinámica, pero no dudo que en algún momento hay algún tipo de estrategias para comenzar a construir ahí, ¿no? Y pues esto también pues uno va viendo así como, bueno, ¿a qué se dedican estas personas? No, obviamente no son las que están en las superoficinas, ¿no? Y cuando ya hablo de la parte de los trabajadores de la construcción, pues sí, es estas personas que no son habitantes de la zona, ni de la alcaldía, porque pues la mayoría va del Estado de México, de la periferia, ¿no? De Chalco, de mismo Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Pero ¿cuál es esta desigualdad? Pues para empezar es un trabajo que está muy estigmatizado, socialmente discriminado, pero también pues laboral, o sea, estas condiciones laborales que tienen pues son muy precarias, ¿no? Entonces ahí va uno comparando así como, bueno, lo que hace un trabajador de la construcción comparado con quién va a usar el edificio que están construyendo, que van a trabajar ahí, qué actividades se van a desarrollar, y entonces por eso digo, hay como estas desigualdades en cuanto que no nada más sea la diferencia de lo que haces, ¿no? Sino que a unas actividades se les da más valor que a otras. Hay mayor remuneración para unas que para otras. Hay menor desgaste en unas que en otras, y así, ¿no? Eso es lo que va pensado, así como se genera esa desigualdad en ellos, ¿no? Y pues que justo, ¿no? O sea, en ese sentido, también el debate ahí podría ser que los trabajadores de la construcción, pues, para la ciudad, en la ciudad no son ciudadanos, ellos son trabajadores, ellos van y se desplazan ahí para realizar sus actividades económicas y se regresan, ¿no? Pero no tienen voz ni voto en los procesos que estén pasando al interior de la ciudad o de esos espacios. Interesante lo que dices, que para la ciudad, bueno, en este caso digamos de esa zona de Polanco, para Polanco digamos, los trabajadores de la construcción no son ciudadanos. Es decir, no tienen, como dices, esos derechos para participar, por ejemplo, en la vida social o la vida política, tan solo por declararnos en ellos dos, de lo que es Polanco, digamos. Pero no siento que si le preguntáramos al trabajador mismo, oye, ¿te das cuenta de que no eres ciudadano? En estricto sentido, no puedes tomar decisiones de esta zona. Siento que ellos dirían, pues sí, claro. Y si le preguntamos al que sí vive en Polanco, diría lo mismo, pues claro. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar por lo que veo, y tu estudio es para determinar los espacios geográficos o la producción desigual de los espacios, pero ¿qué vas a hacer con eso, digamos? ¿Qué se espera que se haga con eso? ¿Vas a trazar un mapa y se lo vas a exponer a los mismos trabajadores, a los ciudadanos? ¿O a partir de ahí se puede pensar en no se está contando con estos derechos para estos trabajadores y deben de tenerlos? ¿O qué es lo que se puede obtener, digamos, como resultado? Ajá. No va tanto por el lado de como derechos del ciudadano, porque justo, ¿no? O sea, van a empezar ellos, pues sí, donde ejercen como sus derechos directos, pues va a ser en su zona de residencia, ¿no? Aquí va como más bien un poco hacer como unas relaciones en cuanto a decir, bueno, ¿cómo es el trabajar todo el día en la ciudad, desplazarte todo el día en la ciudad, justo, ¿no? Producir los edificios que van a caracterizar a la ciudad y sus servicios, pero tú no eres parte, ¿no? Pero más que ir por el tema de la ciudadanía es como ahorita es ver a estos trabajaddel en estas construcciones de lujo. O sea, ¿cuál es el papel que tienen contigo? O sea, sí, para la finalidad del hacer el edificio,
y el papel que la actividad que va a tener ese edificio, los servicios que va a tener, y entonces ahí cómo se va desdibujando, ¿no? O sea, cómo se desdibuja la imagen del trabajador, o cómo nunca, o más bien tratarla de rescatar en estos procesos de edificación, por un lado, y por el otro es ver cómo no es lo mismo construir una construcción de 30 pisos, 50 pisos, con un proyecto que va pensado para ser corporativo, hotel de lujo, vivienda de lujo, con un centro comercial abajo, o sea, a un edificio que tenga 12 departamentos, justo nada más para vivienda de clase media, a una casa en una colonia popular. Entonces, todas las dinámicas de construcción, dependiendo en cada espacio, van cambiando. Entonces, el rescatar a esta población es ver también cuáles son las dinámicas que hay para ellos de laborales en un edificio de lujo, ¿no? En la construcción de un edificio de lujo, porque obviamente las empresas constructoras que están ahí son empresas con un capital enorme, que también tienen ciertos requisitos para contratar a su personal, pero también tienen toda una serie de estrategias, ¿no? Las que van en nombre o en punta, pues son las más reconocidas, pero estas pues van a ir subcontratando otras empresas para cada tipo de actividad que se hace, ¿no? Porque si se hacen los cimientos, si se hace todo lo que es la parte de fierro, la estructura, ¿no? Y luego ir colocando todo lo que son las paredes, la parte de pintura, de instalación hidráulica, cada fase de construcción van subcontratando empresas. Y estas empresas tienen sus dinámicas de subcontratación y de contratación para la mano de obra, y entonces ahí es donde cuando una empresa tipo Carso puede decir, no, pues yo trabajo con los parámetros internacionales de producción y de contratación, sí, pero la empresa que realmente contrató al que está, ¿qué te gusta?, pintando, pues no van a ser directamente ellos, y ellos pueden tener otras condiciones de trabajo, ¿no? O de contratación, sobre todo, como esto que dicen, a veces les dicen, sí te damos el seguro social, pero lo que hacen nada más es un preregistro. En caso de que haya un accidente, pues ya es como que, bueno, ya fuimos como adelantando el proceso, pero no cuentan con el servicio como tal, o los registran con un salario menor al que ganan, y hay toda esa serie de informalidades que uno siempre, así como cuando uno aborda el tema o va viendo a la industria de la construcción, pues uno pues va reconociendo todas las ilegalidades, las informalidades que hay en la contratación de la mano de obra y en las condiciones laborales. Pero entonces, ¿qué pasa ahora, no? Eso, por ejemplo, en los años 60, 70, se hablaba y de los montones de muertes y por accidentes, y ahorita es así como, bueno, se supone que somos ya una ciudad global, y se supone que estamos en una zona que es súper cuidadosa con la oferta de sus servicios. Entonces, ¿qué está pasando ahí con las dinámicas de contratación en una construcción de alto porte o de lujo como las que se hacen en Polanco? Sí. Bueno, me hace recordar la película de Roma, de Alfonso Cuarón, en donde además es autobiográfica y en donde se retrata a sí mismo, digamos, de niño, y recuerda a su empleada doméstica, y la empleada doméstica la recordamos con Yalitza Aparicio, que se volvió muy famosa, y marca lo que es una vida o una convivencia diaria entre un trabajador, en este caso doméstico, o como podría ser un trabajador de la construcción, y los patrones, digamos. Puede haber una relación de cortesía, de cariño también, pero a fin de cuentas no pertenecen, como dices, no perteneces a esta sociedad, somos diferentes a fin de cuentas. Hay aprecio, reconozco tu trabajo, pero no somos iguales, y tan solo en este caso los trabajadores de la construcción no puedes vivir aquí, vienes y según nos dices no te puedes asomar a la calle, pero reconocemos tu trabajo, digamos. Esto lo digo porque me cuesta trabajo pensar en la utilidad de lo que puede ser trazar los espacios desiguales, digamos, porque en todo caso están muy limitados, digamos.
pienso, según lo que alcanzo a entender, que los trabajadores están en las construcciones y ya, van y vienen a través del metro o a través de los transporte colectivo, y como dices, su zona de influencia, su zona de decisiones está en su lugar de residencia original, y como que cada quien está en sus áreas, digamos, en sus espacios geográficos, y que en todo caso, para pensar en definir los espacios distintos de unos y otros, hay que salirse de Polanco y hay que abarcar en toda la Ciudad de México, digamos, para pensar que los trabajadores están, como nos dijiste, están o en Nesa o están en Chalco, es decir, más allá incluso más allá del propio Distrito Federal, bueno, ahora la Ciudad de México. Me parece que entonces se tiene que pensar en diferentes escalas, y que lo que podemos encontrar dentro de Polanco es como que yo pensaría obvio, digamos, que hay desigualdades, que hay unos espacios muy particulares para esos trabajadores que van y vienen todos los días. Pero a ver, ayúdame a entender mejor esto. Bueno, es visibilizar a ciertos grupos sociales a partir del trabajo, ¿no? Y particularmente, bueno, en la construcción y en donde, o sea, Polanco es un ejemplo, ¿no? Y así como puede ser en otra alcaldía como Coyoacán, Benito Juárez, ¿no? O sea, como también donde hay desarrollos de infraestructura muy grandes, Polanco pues tiene sus particularidades, ¿no? Y te digo esto como qué vías conecta con qué zonas, entonces va como todo un corredor, ¿no? Financiero, turístico y financiero que está ahí en Polanco. Entonces es ver, bueno, es partir de esto, así como quién trabaja en la construcción. O sea, es un trabajo pesado, riesgoso. ¿Quién trabaja ahí? Entonces es como ir como haciendo la ruta, ¿no? O sea, si quienes trabajan y porque ellos, o sea, porque son sectores, siguen siendo mucha gente que migra del campo a la ciudad, ¿no? Sigue habiendo por eso están en estas zonas de periferia, ¿no? De entre el Estado de México y la Ciudad de México, porque es donde la vivienda es más barata, donde se pueden acercar a la ciudad, donde se pueden acercar el empleo, pero justo esto, ¿no? ¿Qué tipo de empleos? O sea, no es muy fácil que alguien diga, yo me voy a ir a trabajar a la construcción porque es mi sueño, ¿no? No, o sea, es lo mismo que conocemos a lo mejor en cuestiones como en otros lugares como aquí, que escuchamos la gente que se va a Canadá a trabajar en la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque se gana muy bien, ¿no? Entonces, para justo esas personas que tienen pocos estudios, mujeres que lo que tiene de atractivo la construcción es que es un salario mayor al mínimo. Entonces, cuando hacen la valoración así de voy a ganar el mínimo trabajando de seguridad privada o trabajando en una tortillería tantas horas y mejor me voy a la construcción y voy a ganar más, me voy a la construcción. Entonces es ahí, ¿no? ¿Quiénes hacen este tipo de trabajo? Ahora es la alternativa. Entonces, ahora, si sabemos que es un sector con todos estos riesgos, ¿qué pasa en una construcción de lujo? Se les trata diferente, se les da mejores condiciones de trabajo, mejores formalidades, hay al interior otros servicios. Por ejemplo, antes se decía, bueno, no había ni letrinas, ¿no? Ahorita pues ya al menos cuidan de tener alguna letrina, algún contenedor de agua para que se laven las manos, o sea, entonces ir rescatando, ¿no? Cuáles son las condiciones. Y por el otro lado es como el diálogo, también dialogar con esto, o sea, con los procesos urbanos, esta relación del trabajo con los procesos urbanos, del trabajo en una industria que es justo esto, ¿no? Que digo que no se ve su importancia, pero que es muy importante, ¿no? Porque es la que realmente, esta industria de la construcción con la mano de obra son las que edifican lo que nosotros conocemos como la ciudad, ¿no? O sea, las formas físicas ellos lo edifican. Ahora, ¿qué pasa en estas construcciones? Sí. Y la otra es como el diálogo que se puede hacer con la cuestión
esto que veníamos platicando, ¿no? Del Plan Nacional de Desarrollo, de la Agenda del 2030, cuando también el tema del trabajo y el trabajo digno es algo que sabemos que desde la conformación de los derechos humanos está ahí, ¿no? El derecho al trabajo digno. Sí, ¿y dónde cae lo digno? ¿Dónde cae, o cómo es aquí, no? ¿Cómo después de, en el 2000, o sea, en esta 2023, en este milenio, ¿no? ¿Cómo estamos hablando del trabajo cuando tenemos todos los antecedentes de lo que fue la explotación laboral de grupos, o sea, digamos, como esto que se habla de 1800, 1700, ¿no? Como nuestros referentes hacia las primeras declaraciones de derechos humanos, ¿no? Y que pasan cuántos años y decimos que sí se cambia o que no se cambia, ¿no? Bueno, sí, ya no los tratan de esta forma en las obras, pero resulta que ahora hay otras dinámicas de explotación. Entonces va por ahí, o sea, la utilidad es como cómo hablar del trabajo digno, cómo hablar de estas personas, cómo ver la situación de estas personas en estas dinámicas de producción del espacio, ¿no? Mira, por lo que me cuentas también me suena que es un trabajo de investigación que tiene, o bien podría ser de corte de normativa laboral, digamos, y que de entrada habría que estar revisando la ley del trabajo, por ejemplo, para los trabajadores, y si se cumple o no esas, si se atienden o no, si se respetan o no esos derechos del trabajador. Se supone que hay una ley y que los protege. No sé si tú alcanzas a ver si no hay una protección plena de ellos. Y por otro lado, siento que, tú eres socióloga y después estás haciendo una investigación en un centro de estudios de geografía, y tu sentir sincero, ¿no sientes una camisa de fuerza en esto? Debería estar más enfocado hacia el trabajo sociológico que a estar tratando de decirnos esta distribución espacial, ¿en qué nos ayuda? No siento esa... ¿No? O sea, al contrario, yo creo que justo son dos disciplinas que se complementan, o sea, la sociología y la geografía, en esta cuestión de pensar procesos, ¿no? De analizar procesos. Y como dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pues es que sí tiene que ver, ¿no? O sea, como un proceso espacial, justo tiene que ver con un proceso laboral. O sea, podemos hablar de otros casos, ¿no? De otras actividades, ¿no? Aquí yo nada más estoy tomando como referente la actividad de la construcción. Pero no, o sea, no puede haber uno, para mí no puede haber uno sin el otro, ¿no? O sea, ¿cómo construyes un edificio? La construcción civil se ha caracterizado por todavía demandar mucha fuerza de trabajo, o sea, la tecnología, por más que quieran meter tecnología, hay varias fases de la construcción que no puede hacerla una máquina, ¿no? Entonces, la presencia humana sigue siendo importante, por más que traten de modernizar el sector. Sí. Entonces, pues es su espacio, sí, la construcción, la obra es un espacio de trabajo, pero donde está esa obra es un espacio, como dices, cuestión de escalas también, ¿no? Es un espacio geográfico. Entonces, ¿quiénes intervienen en estas formas de qué se construye, para quién se construye, de qué forma, cuál es la finalidad? Ahora, ¿quién es nuestra mano de obra? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué momento se va? Pues es una... O sea, para mí es así como hay una correlación entre ver a un proceso y otro, ¿no? Yo no puedo ver el espacio sin decir, aquí hubo alguien que trabajó, y me ha llamado mucho la atención hacer como observaciones en donde hay obras, ¿no? Así como que desde el proceso de cómo se transforma ese lugar hasta como justo estas dinámicas, ¿no? De la gente trabajando, entrando, saliendo. En México todavía se acostumbra mucho que comen en la calle, ¿no? Entonces, pues a la hora de la comida, pues ahí ves, ¿no? Toda la gente comiendo, y pues es como entonces decir, o sea, esto
no es... Esto hace a Polanco, ¿no? O sea, esto hace la formación, la construcción física de Polanco también, pero esto no es Polanco de aquí a 5 años que se termine esa obra, de aquí a 3 años que esa obra se termine, ¿no? Y entonces también dices, bueno, la cuestión legislativa, pues, como yo recuerdo a algún profesor de aquí, justo del Colmich, que me dijo, pues si ya sabemos que los derechos se violan, ¿no? Esos derechos se violan, ahora, ¿qué o cómo? ¿O para qué finalidad? Como escribirlos, ¿no? Digo, así a grandes rasgos de lo que he indagado, no son las mismas dinámicas de informalidad que hubo en los años 70, 60, 80, pero sigue habiendo algunas, ¿no? Entonces, a lo mejor también es como decir, a ver ahora cómo son estas dinámicas de contratación, estas dinámicas de informalidad o formalidad que se juegan en los procesos laborales, ¿no? Muy bien. Bueno, si tu interlocutor fuera, digamos, el alcalde de Miguel Hidalgo, él preguntaría, a ver, ¿se están respetando sus derechos? Y si dice que sí, ¿se están dando sus prestaciones sociales? Si se dice que sí, si se dice está respetando su jornada laboral, sí, va a decir entonces ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Va a decir, ¿no? O el patrón va a decir, pues no hay ningún problema, ¿no? O quizá el trabajador mismo diga, no, pues yo estoy a gusto, estoy contento, salgo a tal hora y me voy a mi casa. O, bueno, pensando que todo se cumple conforme a la ley. Pero tú alcanzas a ver entonces que sí se está violentando, digamos, sus derechos. Ahorita no te puedo decir así como tal, porque no he entrado a la parte de hacer entrevistas, de platicar directamente con las personas, ¿no? Por la experiencia que tengo así en la investigación doctoral, sí, es una cuestión así interesante y una dualidad así, el de ellos mismos platican así como, no, es que este trabajo es como la mejor opción que he encontrado, es una buena oportunidad de empleo que tengo, pero a la vez pues dicen, bueno, pues justo se encuentra eso, ¿no? Pues es que yo no tengo derecho al seguro social, o sí me dieron mi hoja rosa, pero con menos, reportado con menos salario, o qué pasa, ¿no? O sea, esta particularidad de la temporalidad en el trabajo, ¿no? O sea, se acaba esta obra y pues o sea, ellos se quejan mucho de esa incertidumbre, de esa movilidad así laboral, ¿no? O sea, no sé si me van a contratar para la siguiente obra, o si me van a mandar a hacer otras cosas, o ya de repente pasa esto de, bueno, si tú eres oficial de albañil, ponle, pues ya en esta obra no te ocupo, pero hay en otra donde necesito un ayudante, pues se van a ir por menos salario, pero la cosa, algo que se queja mucho es como esta dinámica de no estar contratados continuamente, y eso también les influye en esto que dice, bueno, ¿cómo me voy a pensionar? Si no acabo o sea, nunca sé cuál es la siguiente actividad ni la siguiente forma en la que me voy a emplear. Y va más allá, o sea, son las dinámicas de la construcción, un poco a lo mejor como las dinámicas de la agricultura intensiva con los jornaleros, ¿no? O sea, y hay justo también estas dinámicas de trabajar por cuadrilla, de contratistas, de intermediarios laborales, que hacen que ahí la gente ande como viendo por dónde continuar y por dónde no, pero va más allá de lo que tú me decías, ¿no? O sea, al alcalde de la Miguel Hidalgo no le va a importar, o sea, justo, no son sus habitantes, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, con los jornaleros agrícolas, ¿no? Así, por ejemplo, en Yurecuaro, que deciden, pues es que no son migrantes, no son habitantes de aquí, entonces yo cómo voy a ofrecer esto, cómo les voy a dar servicios. Entonces es igual en la construcción, ¿cómo voy a preocuparme por sus derechos laborales si ni viven en mi alcaldía, si ni yo los estoy contratando? Entonces es la empresa directa o el contratista directo con el que hicieron el acuerdo, ¿no? Entonces es más allá rescatar de, sí, tienes un contrato, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Indefinido puede ser un mes, una semana, 2 años. Lo que a mí me han dicho es que lo más que pasan en una sola obra son 2 años, ¿no? Ya. Pues mira, está complejo el asunto de la problemática del trabajador, porque ese es tu objeto de estudio.
Primero, para salir de la duda, el alcalde de la Miguel Hidalgo es Mauricio Table, de Partido Acción Nacional, y va a estar interesado, como dices, en los ciudadanos, lo que piensen los ciudadanos y que los ciudadanos sigan votando por su partido político. No le interesa tanto o va a estar menos preocupado por los trabajadores, porque ellos no viven ahí. Ellos en términos electorales van a votar en otra alcaldía, como dices, van a votar en Chalco o van a votar en Nesa o en otro lugar. ¿En Tlalpan dijiste? Ecatepec. Ajá, van a estar en otro lugar. Entonces, si de repente, o quizá pierda de vista si se cumplen o no si se hacen respetar los derechos del trabajador, porque ellos van a votar en otro lado. Este alcalde va a estar preocupado porque estén contentos los habitantes o los ciudadanos, las personas que votan de la Miguel Hidalgo, a fin de cuentas, porque esté contento los residentes de Polanco, digamos. En ese sentido, bueno, complejo para los trabajadores, porque si bien trabajan ahí, a ellos les tienen que satisfacer sus necesidades. Entonces los alcaldes, pero de Nesa o de Chalco, de otro lugar, de Ecatepec, digamos. Interesante esa parte, esa reflexión. Así yo insisto en que hay que abrir, entonces, si bien es Polanco, hay que abrir el contexto territorial, digamos. Para entender el fenómeno de Polanco hay que entender o hay que abrir la escala geográfica, digamos. Tienes, supongo ya, elementos para ir marcando algunas diferencias, digamos, con base en tu estudio en Brasil, los trabajadores de Brasil. No sé si tienes otro referente contextual, digamos, para ir marcando unas diferencias, digamos, o para pensar en que el comportamiento del trabajador de la obra de Polanco va a ser más o menos igual a la del trabajador de Brasil, o si hay sus diferencias marcadas. Bueno, digamos que aparte de la investigación que realicé, pues la parte de la bibliografía que he revisado, pues no es, al menos en el contexto latinoamericano, es muy similar, ¿no? Y quien destaca un poco en las mejoras para las condiciones laborales es Brasil, porque Brasil en su momento creció mucho, ¿no? con el sector de la construcción, y al grado que fue ampliando también su margen de acción en los países colindantes, ¿no? Y además mucha gente de Bolivia, de Perú, de Colombia, Venezuela, Paraguay, es parte de su mano de obra. Entonces allá migran, ¿no? Para trabajar en el sector. Si hay diferencias, porque allá es más fácil que cualquier obra tenga, o al menos de mediano porte, alto porte, tiene esta cuestión de baños, les dan su café, si consiguen estar como registrados ellos tienen un registro de trabajo, pues les llegan a dar vales para despensa, para transporte, lo que en México pues no se ve. O sea, al menos que sea una superconstrucción, sí hay quienes dicen, bueno, pues nos hacen estudios de médicos, ¿no? Pero pues esto también va pensado en que pues no me voy a aventar a seguir contratando a alguien que está enfermo, ¿no? Entonces, quiere o no quiere, ¿no? O sea, te digo, son como unas por otras, ¿no? Te doy un poco más, pero a ver, voy a escoger qué perfil quiero para tener aquí. Entonces es muy similar. En México también la otra situación que pasa es que pues yo en las obras que he ido, todas las que veo, así que he identificado, pues está ahí el cartel de la CROC, el cartel de la CTM, está ahí algunos carteles de sindicatos, ¿no? Pero al menos lo que me llegaron a platicar pues fue así como que ni conocemos, o sea, sabemos que ahí dicen que vienen los del sindicato, no sabemos, o sea, los del sindicato llegan a platicar directamente con otros encargados de otros puestos, ¿no? O sea, con los trabajadores nosotros no los ubicamos, ¿no? Entonces, no sabemos realmente qué papel tenga el sindicato con los trabajadores. Entonces es como las cosas que pues se van a ir detectando ahora ya en la parte de las entrevistas.
Tú elegiste entonces Polanco y además vas a trabajar con alguna construcción en particular, una, dos. Hay una construcción en la que tengo identificado trabajar. Es la ampliación de un centro comercial. Entonces, un proyecto de 28, 30 pisos, y justo es esto. Ahorita la tendencia en la zona es hacer edificios mixtos. Entonces va a ir abajo el centro comercial, corporativo, hotel de lujo y departamentos. Entonces todos los servicios van a estar en ese mismo edificio, ¿no? Y no hace falta salir entonces de su torre para hacer vida citadina. Ajá, o bueno, si va gente, me imagino así como estas gentes que viajan, que son así los super corporativos, pues o sea, llegas, trabajas ahí, te quedas ahí, sales a pasear en una zona segura, cuidada, y pues sin riesgos, ¿no? Así son los nuevos modelos entonces. Entonces va por ahí, y me ha llamado mucho la atención esa obra por el proyecto, porque además está ubicada en una zona así como muy estratégica. Enfrente está el Museo Sumaya, el Museo Jumex, el Acuario en Bursa, o sea, es lo que rodea esa edificación, ¿no? Entonces, cuando sea ya un edificio terminado, pues va a ser así como, va a ofrecer unos servicios así como, aquí tienes todo, ¿no? Entretenimiento, cultura, todo, ¿no? Oye, ¿y los trabajadores escasean o nunca escasean los trabajadores de la construcción? No, yo digo que no escasean, ¿no? Bueno, al menos, por ejemplo, justo en esa obra sí está el cartelito de se solicitan trabajadores, ¿no? Yo he visto que hay mucha gente que opta, digo, aparte de estos perfiles de si inmigrantes y gente de periferia, también me ha tocado encontrar muchos jóvenes con estudios universitarios, ¿no? O gente desempleada, gente que se queda desempleada y recurre a la construcción, porque siempre han dicho que la construcción es como lo más fácil de entrar, ¿no? Aunque ahorita ya hay construcciones, como en este tipo de construcciones, que les piden currículum. Yo digo, bueno, hay gente que no sabe hacer un currículum y que va a trabajar la construcción, y creo que ya desde ahí les ponen como un alto, ¿no? Como que ya diferencian quién entra y quién no entra. Pero siempre así, la construcción ha sido un sector que la construcción puede tener, más bien varía su oferta o su demanda de mano de obra, porque va a depender de las cuestiones económicas del país, de las cuestiones hasta climáticas. Por ejemplo, en México, en el 2018 aumentó la demanda de la construcción, porque fue después del sismo del 2017. Entonces muchos lugares los tuvieron que remodelar, otros los tuvieron que tirar, y veías, ¿no? En el 2018 veías un montón de predios que se iban a hacer edificios. Entonces depende, ¿no? Las crisis económicas, los cambios de partido político en el país, o sea, todo ese tipo de influencias. Por ejemplo, ¿qué hizo Obrador? Obrador en la pandemia consideró que la industria de la construcción era uno de los sectores primordiales del desarrollo nacional. Entonces también era como chistoso, porque dices, ¿cómo mantener? Porque hubo obras que cerraron, o pararon, o tenían menos gente trabajando. Pero dices, bueno, si esos espacios son de trabajo así de colectivos, mucha gente, pues en la época de COVID como que no pararon totalmente, ¿no? O no todos. Entonces también es así como que es, bueno, sí o no, cómo se cuida la gente, cómo se cuidan ellos. Pasan esas 2 horas en transporte, 3 horas trasladándose. Entonces por ahí va. ¿Y tú en calidad de qué vas a ir? Soy académica y les voy a hacer unas entrevistas, o te vas a infiltrar, o qué vas a hacer? No, pues infiltrarme no creo, sí me gustaría, pero no creo tener la fuerza para aventarme esas sesiones de trabajo, ¿no? Sí, hay mujeres trabajadoras. Hay muchas mujeres. A las mujeres, ahorita en la fase que está esa construcción, está la excavación, y es una excavación profunda, no sé de cuántos metros, pero ahí es donde hacen la parte de los cimientos y el estacionamiento, ¿no? Entonces están en esa parte. Entonces todas las mujeres que yo he visto están afuera, todas están alrededor, porque son las que
están ahorita como indicando la vialidad, si se puede pasar, si no hay riesgo, porque pues como están excavando, entonces hay mucho camión que está sacando la tierra, el cascajo que le dicen, camiones que están llegando con material, entonces ahorita están como ellas en esa actividad, ¿no? Ok. Me imagino que el trabajo de los niños está prohibido. No sé si en ese tipo de construcciones sí, pero si uno va a alguna construcción de por aquí más cerquita, pues, sí vas a encontrar muy jóvenes, sí, para la OIT, la industria de la construcción es una de los sectores donde hay más trabajo infantil, más explotación, hasta casos de esclavitud moderna, ¿no? O sea, lo que es minería, agricultura intensiva y construcción son las tres que tienen detectadas esas situaciones, ¿no? Mira tú, no pensé que hubiera niños en construcciones, porque supone que es de alto riesgo, pensaría yo que es de alto riesgo. Sí, pero, por eso digo, eso es lo que hace también justo esto de relacionar el espacio con las dinámicas de trabajo, pues que no en todos los espacios de que se construyen va a haber eso, ¿no? Por ejemplo, en un Polanco obviamente no, pero ya si uno se va saliendo, se va yendo a otras zonas, pues es más fácil, ¿no? O también las dinámicas de construcción así como de colonias populares, pues que se echan la mano, que ayudan, que el hijo, sí es más fácil encontrarlo, ¿no? Adriana, nos quedan 2-3 minutos, algo con lo que quieras cerrar. No, pues espero tener este trabajo de campo que estoy por hacer, pues espero así como que dé mejores resultados para poder platicar mejor en la próxima, así como que es decir, a ver cómo se casa, ¿no? La geografía, la sociología, ¿no? Cómo tiene que ver esta cuestión del espacio con lo laboral. Y a ver qué nos tienes de trazos territoriales, digamos, cómo se trazan esos flujos, digamos, de los trabajadores. En lo general ya nos dijiste que van de Nesa, de Chalco, pero supongo que ya en lo particular nos dirás exactamente de dónde se trasladan, el tiempo que hacen, si radican ahí mismo, pueden vivir ahí mismo. No, ya en esas obras no, pero por ejemplo, si hay empresas, digo, como se subcontratan muchas empresas que lleven gente de fuera, lo que hacen ahorita ya es alquilarles una casa. Entonces hacen, o sea, sí existen construcciones donde siguen durmiendo ahí los trabajadores, pero es cada vez menos y en ese tipo de construcciones de lujo no, porque ellos se basan, a lo mejor esto que me decías con el trabajo o las normas, más bien ellos se basan con las normas ISO, ¿no? O con normas internacionales de producción y de oferta de servicios. Entonces una de esas es como ese tipo de casos, ¿no? No queremos trabajo infantil, no queremos gente viviendo en las obras, entonces por eso marcan ya qué se puede hacer y qué no. Bien, muy bien. Pues Adriana, ya a ver qué nos platicas. Me quedo pensando en estos últimos momentos de que este señor Mauricio Tabe no dirá esto de los trabajadores no es mi problema, pero está la jefa de gobierno que dirá sí es mi problema, porque a ella sí le representa votos, digamos, que toda la clase trabajadora de la Ciudad de México esté contenta. Ese sí es problema de la jefa de gobierno, y ellos piensan en votos, digamos, ¿no? Lo que sí le representa votos. Si no le representa para Mauricio Tabe, sí le representa para la jefa de la Ciudad de México, que además se lleva para presidente. Más bien ahí, ¿no? Pero vamos a ver que la cuestión del trabajo es como muy compleja, ¿no? Porque justo es esto, ¿no? Cuando te ven como trabajador, no te ven como ciudadano, no te ven como habitante. Entonces es como, pues tú relega tus situaciones de inconformidades sobre el trabajo con tu patrón, ¿no? Y ahí es donde viene toda la parte así escabrosa, porque quién es el patrón, quién no es, qué te ofreció, qué no te ofreció. Entonces, ¿no? Bien, muy bien. Pues Adriana, gracias por habernos acompañado. A ti, Carlos, y espero haya sido entretenida la plática. Mucho éxito en tu trabajo de campo. Gracias. Todo un reto. Sí. Ya nos platicarás si te ven
¿cómo te ven? Más bien trabajadores y trabajadoras de la construcción Ajá. aquí en México y en esta zona de Polanco. Ya tuviste la experiencia en Brasil, pero ahora a ver cómo te va en Ciudad de México. Pues a ver, esperemos que bien. Bueno, muy bien, mucha suerte. Gracias. Y amigos, gracias por habernos acompañado. Resiliencia en línea. Gracias a Felipe, a Jaime y a Gerardo porque siempre nos permiten acercar estos temas con ustedes y nos vemos la próxima. Código Libre.